Bueno, en esta segunda parte vamos a ahondar un poquito más, analizando por qué Alan tiene diabetes. Bueno, hay múltiples factores que se han asociado con la diabetes mellitus tipo 2 en distintos estudios epidemiológicos, como la dieta, pobre en fibras, en vegetales y rica en ácidos grasos, en grasas saturadas, el consumo regular de bebidas azucaradas, el sedentarismo, el tabaquismo, la mala higiene del sueño, la depresión. Son todos estilos de vida considerados prodiabéticos, factores de riesgo cardiovascular, que generan distintas alteraciones a nivel del sistema inmunológico, a nivel hepático, a nivel muscular, incluso a nivel de la microbiota intestinal, que contribuye a la resistencia a la insulina y por ende al riesgo de diabetes mellitus tipo 2. Bueno, en la patogenia de la diabetes mellitus tipo 2 vamos a tener por un lado una predisposición genética y por otro lado los factores de riesgo ambientales relacionados con los estilos de vida, como recién veíamos. Dentro de la carga genética o de los factores de riesgo genético, vamos a saber, por ejemplo, que existe, porque hasta en un 90% de los gemelos monocigóticos se desarrolla diabetes. El riesgo en un familiar de primer grado, de un individuo con diabetes, es hasta el 40%. Y bueno, ¿cómo es esta herencia? Es una herencia multigénica, es decir, no hay un gen único que se haya asociado con el riesgo de diabetes mellitus tipo 2. En un 1% de los casos se ha visto que son mutaciones que involucran al receptor de la insulina, generando insulinoresistencia. Otros van a ser polimorfismos en el GLUT4, que como vimos en el pretaller, el GLUT4 es el receptor sensible a la insulina por excelencia, por lo tanto, alteraciones en el GLUT4 que le hagan perder su sensibilidad al estímulo por la insulina van a generar también riesgo de diabetes, genes vinculados a la secreción de insulina, etc. Lo importante es saber que no es un gen único, es decir, hay múltiples genes que pueden llegar a dar un riesgo por adición, ¿no?, de distintos polimorfismos, pero siempre en relación con los factores ambientales. ¿Cuál es el factor ambiental por excelencia que se asocia con riesgo de diabetes? Bueno, la obesidad. Más del 80% de los diabéticos son obesos. ¿Cuál es la obesidad que más se va a asociar? Y eso lo vamos a ver mejor en el próximo taller, la obesidad central y visceral, que vamos a ver que tiene características particulares, sobre todo proinflamatorias, que van a contribuir, como vamos a ver, a la resistencia a la insulina y por ende al riesgo de desarrollar diabetes. Y el sedentarismo es fundamental, el ejercicio tiene un fuerte poder insulino sensibilizador que contribuye justamente a prevenir el riesgo de desarrollar diabetes, por lo que el sedentarismo, en contrapartida, aumenta el riesgo de diabetes. ¿Qué es lo que genera todo esto en primera instancia para el desarrollo de la diabetes tipo 2? Bueno, resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina, en primer lugar, va a generar una hiperplasia compensadora de las células beta, con una hipersecreción de insulina inicial, que determina una normoglicemia. Posteriormente hay distintos mecanismos, en parte por la obesidad, por el sedentarismo y por la propia hiperglicemia y la hiperinsulinemia y todos los mecanismos compensadores que van a generar la claudicación de la célula beta, es decir, la célula beta va a empezar a fallar. La falla de la célula beta determina que la glicemia no pueda controlarse, entonces vamos a tener un perjuicio en los niveles de glucosa, que inicialmente se manifiesta como una intolerancia a la glucosa o niveles de glucosa de ayuno alterados, y posteriormente con la falla de la célula beta, que es más tardía, o sea, la célula beta queda exhausta, con eso vamos a tener la hiperglicemia y por ende el desarrollo de diabetes. Entonces, ¿cuáles son los eventos cardinales a la patogenia de la diabetes mellitus tipo 2? La resistencia a la insulina y la destrucción de las células beta. Bien, como vemos acá, entonces, la hiperglicemia, como veíamos, es un evento cardinal en el desarrollo de la diabetes, con múltiples causas, ¿sí?, que la generan en la diabetes tipo 2 y múltiples eventuales blancos terapéuticos. Acá vemos un poquito lo que veíamos hoy, ¿sí? Al inicio vamos a tener niveles de glucosa en sangre, o sea, de glicemia normales, ¿sí?, sabiendo que en los individuos obesos empieza a aumentar la resistencia a la insulina, ¿sí?
A medida que aumenta la resistencia a la insulina, inicialmente vamos a tener un aumento de la secreción de la insulina, porque las células beta pueden hacerse cargo de ese aumento de la resistencia a la insulina. Se pierde el patrón pulsátil normal en esta fase de secreción de insulina, está amortiguada la primera fase de secreción rápida de la ingesta de carbohidratos, y las células beta se encuentran hipertróficas. Pero como veíamos, van a haber distintas circunstancias que vamos a profundizar ahora posteriormente, como el aumento de la glicemia en sangre, aumento de ácidos grasos liberados por el tejido adiposo en la obesidad, el sedentarismo, etc. Todo eso lo que va a determinar es que se dé lo que se denomina como etapa de inflexión, donde las células beta comienzan a perder esa capacidad compensadora y empiezan a disminuir su secreción de insulina. Por lo tanto, la glicemia está al límite, ¿sí? Es importante tener en cuenta que en estos casos, que puede denominarse la glicemia de ayuno alterada o intolerancia a la glucosa, si el individuo empieza a hacer ejercicio, si el individuo empieza a tratar su obesidad, empieza a cambiar sus estilos de vida, puede llegar a revertirse, puede llegar a mejorar y a detener el daño de las células beta. Pero posteriormente, si sigue la claudicación de las células beta, la masa de células beta comienza a disminuir, ¿sí? La función de la célula beta y la masa de islote, como vemos acá, está disminuida y llega un punto en que la secreción de insulina es insuficiente como para sobrepasar los niveles de resistencia y por ende empieza a aumentar la glicemia en sangre. ¿Sí? El hecho de que aumente la glucosa en sangre va a ser altamente tóxico, va a generar glucotoxicidad y va a generar bucles de mayor destrucción de las células beta y por ende menor cantidad de insulina, mayor glicemia en sangre, y ese círculo vicioso va a determinar justamente la enfermedad propiamente dicha, la diabetes, todas las complicaciones que genera la hiperglicemia, y puede llegar a un punto donde el déficit de insulina sea crítico y el paciente llegue a requerir insulina. Como veíamos entonces, la resistencia a la insulina es cardinal en el inicio, en el desarrollo de la diabetes. Y la resistencia a la insulina está íntimamente relacionada con la obesidad. La obesidad, como vamos a ver un poco mejor en el taller de la semana que viene, es como una enfermedad del tejido adiposo, donde hay secreción de distintas sustancias denominadas adipoquinas. El tejido adiposo obeso libera ácidos grasos libres a la circulación sanguínea, genera inflamación, y todo esto va a determinar la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina, como vimos, en principio puede sobrellevarse por una compensación de las células beta, pero a la larga esto fracasa y determina justamente la diabetes. No se conoce exactamente las bases moleculares que están por debajo de la resistencia a la insulina generada por la obesidad, es un fenómeno complejo, está estrechamente relacionada con el síndrome metabólico y con el resto de los factores de riesgo cardiovascular. Y como decíamos, una de las cosas fundamentales que se dan en la obesidad es la liberación de mayor cantidad de ácidos grasos libres, sobre todo el tejido adiposo que libera estos ácidos grasos es el tejido adiposo visceral o central. Todo esto lo que hace es que se estimule la fosforilación de distintos residuos de serina a nivel del receptor de la insulina, lo que genera la resistencia a la insulina. Vemos acá entonces que el tejido adiposo obeso disminuye la adiponectina, aumenta las resistinas, aumenta el TNF y la interleuquina 6, que son factores proinflamatorios, y aumenta la liberación de ácidos grasos libres. Todo esto, que también se denomina lipoinflamación, y lo vamos a ver mejor, como decíamos en el próximo taller, pero también se relaciona aquí. Tanto el estímulo proinflamatorio a nivel de TNF e interleuquina 6, sobre todo por los mismos receptores de TNF o también por el TLR4, como los ácidos grasos libres intracelulares, generan la activación de la vía proteína quinasa C, ¿sí? Ya sea directamente por estos receptores o por el diacilglicerol. El aumento de la proteína quinasa C va a generar la fosforilación de serinas en el sector o la porción intracelular del receptor de insulina. Todo esto baja la actividad de la fosfatidinosinol quinasa 3, y esto genera
lo que conocemos como resistencia a la insulina, porque en parte disminuye la expresión del GLUT4 y por ende no puede entrar la glucosa a la célula con acción de la insulina, aumenta el estrés oxidativo, y como vamos a ver, el estrés oxidativo genera mayor daño a la célula beta, y esto como que sería un inicio a la resistencia a la insulina, que estamos hablando acá de las células musculares y hepáticas, pero esto también se da en la célula beta y también contribuye a la claudicación de la célula beta. O sea que estamos hablando de que la resistencia a la insulina, en primer lugar, se da a nivel de las células musculares y las células hepáticas. Como vimos entonces, disminuye la expresión de GLUT4, aumenta la glicemia en sangre, y el aumento de la glicemia en sangre genera mayor toxicidad en la célula beta, y también estos mecanismos de resistencia a la insulina también se dan en la célula beta, y por ende también hay daño a la célula beta producto de la resistencia a la insulina. Entonces, como veíamos, cuando hay resistencia a la insulina se deja de expresar el GLUT4, no entra glucosa, aumenta la glicemia en sangre. Los ácidos grasos libres, básicamente, esto como para reforzar un poco lo que veíamos en la diapositiva anterior, estimulan la fosforilación de residuos de serina y eso aumenta la resistencia a la insulina. Como veíamos, el tejido adiposo puede regular la expresión de distintas hormonas como la adiponectina y la leptina, que aumentan la sensibilidad a la insulina, pero en la obesidad están disminuidas y por lo tanto aumenta la resistencia a la insulina. Y el tejido adiposo, como veíamos, libera moléculas proinflamatorias que determinan cascadas inflamatorias que modifican vías de señal y por ende también aumenta la resistencia a la insulina. Entonces, acá vuelvo a repetir eso porque me parece que es importante que ustedes recuerden el hecho de que esto de la resistencia a la insulina se da en vía sistémica, es verdad, sobre todo a nivel muscular y hepático, que son los tejidos más sensibles a la insulina. ¿Sí? Todo eso genera la resistencia a la insulina y la hiperglicemia, pero recuerden además que la hiperglicemia determina la inflamación en las células beta y todo eso afecta la función, la síntesis de insulina y por ende su función. ¿Sí? Además, los mismos mecanismos inflamatorios que veíamos que se daban a nivel de músculo e hígado, que promovían la resistencia a la insulina, en la célula beta del páncreas promueven inflamación que aumenta el daño de la célula beta y eso contribuye a lo que veíamos hoy como claudicación de la misma. ¿Está? Entonces, en parte, como veíamos hoy, tenemos la obesidad genera resistencia a la insulina, y la resistencia a la insulina en principio genera hiperglicemia, que por más que no se pueda medir en sangre, llega a ser una hiperglicemia relativa, porque hay mayor glucosa en sangre que hace que en algún momento la célula beta primero aumente la secreción de insulina, pero llega un momento que la célula beta empieza a claudicar, pero en algún momento hay hiperglicemia. Entonces, como decíamos, resistencia a la insulina genera hiperglicemia. La hiperglicemia genera glucotoxicidad, y vamos a tener tres mecanismos que son más importantes en la mediación de daño a través de la hiperglicemia. Uno de ellos es la generación de productos de glicosilación avanzada. Recuerdan que veíamos recién que uno de los productos de glicosilación avanzada más importantes era la hemoglobina glicosilada y su implicancia en el diagnóstico de la diabetes. Y recuerden que eran productos que se generaban por reacciones no enzimáticas, producto de la interacción entre la glucosa y distintas proteínas. ¿Sí? Estos productos de glicosilación avanzada, que se forman en grandes cantidades, o sea, primero se forman de forma normal, pero en el caso de la diabetes, cuando hay hiperglicemia, se forman en forma incrementada. Estos productos de glicosilación avanzada tienen receptores que se llaman receptores de productos de glicosilación avanzada o RAGes, y tienen un potente rol oxidante, o sea, prooxidante. Este estímulo oxidante va a generar daño de las células beta y además reclutan células inmunológicas que generan mayor daño. Entonces, la hiperglicemia inicial justamente daña además a la célula beta, uno de los mecanismos por los cuales daña la célula beta, la producción de estos productos de glicosilación avanzada, que como vamos a ver también más mañana en la actividad presencial por Zoom, también son componentes fundamentales de las distintas complicaciones, estos productos de glicosilación avanzada, porque van a generar daño vascular, daño a nivel renal, y como lo vamos a ver también, daño a nivel de la retina, y por eso se genera la retinopatía diabética, pero importante es esto, ¿no? Básicamente el mecanismo por el cual los productos, estos AGEs, generan daño por aumento del estrés oxidativo, como veíamos acá,
y por un estímulo proinflamatorio. Otra de las vías por las cuales la hiperglicemia genera daño es por la activación de la vía del diacilglicerol y el aumento de la proteína quinasa C. Recordemos que la glucosa, ¿sí?, cuando entra a las células, se transforma enseguida en glucosa 6-fosfato y entra a la vía glicolítica, y uno de los productos intermediarios es el diacilglicerol. En caso de hiperglicemia, esta vía se ve potenciada, ya sea a través de receptores de membrana o intracelulares, y el aumento de esta vía, que recuerden que también era aumentada por la obesidad, ¿se acuerdan que la obesidad generaba liberación de ácidos grasos libres y los ácidos grasos libres también incrementaban la cantidad de acilglicerol? Esto incrementa la vía de la proteína quinasa C, ¿y qué es lo que hace esta vía? Tiene estímulo prooxidante, ¿no? Y lo prooxidante tiene múltiples efectos que, como vamos a ver, terminan dañando a la célula beta y también generan complicaciones. Aumenta vías proinflamatorias, con aumento del TGF-beta, del NF-κB. Todo esto genera inflamación y la inflamación daña a la célula beta. Aumento del BEF, y esto se va a asociar con la retinopatía diabética, por ejemplo, y también alteración en la oxionítico-sintase, como vamos a ver, eso se relaciona con la disfunción endotelial y con la aterosclerosis y por ende todas las complicaciones macrovasculares de la diabetes. Otro de los mecanismos por los cuales la glucosa y la hiperglicemia genera toxicidad es por la vía de los polioles, ¿sí? El aumento de la glucosa sobrepasa la capacidad de la vía glicolítica y eso genera distintas vías complementarias. Una de ellas era el daño generado por la acumulación del diacilglicerol y otra es a partir de la aldosa reductasa, la glucosa se transforma en sorbitol y por la sorbitol deshidrogenasa se transforma en fructosa. Es como una manera de eliminar a la glucosa adicional. Esto va a generar acumulación del sorbitol y acumulación de productos prooxidantes como especies reactivas del oxígeno. ¿Qué es lo que genera el aumento del sorbitol? Aumenta la osmolaridad y esto genera lesión osmótica en la célula beta, opacificación del cristalino, y es por eso que la diabetes se asocia con cataratas, alteración de distintas células a nivel nervioso y por eso se genera la neuropatía diabética. Promueve también la formación de productos de glicosilación avanzada y aumenta el estrés oxidativo y consecuentemente el daño a la célula beta, como veíamos. Bien, ustedes entonces ahora imagínense a esta célula beta tratando de producir enormes cantidades de insulina. De hecho, se ha visto que en esta instancia de resistencia a la insulina puede producir una célula beta pancreática hasta 1 millón de moléculas de insulina por minuto, y todo esto obviamente satura, ¿sí?, el sistema reticuloendoplásmico de las células beta, y eso contribuye también al daño de las células beta y a la claudicación de las mismas. Una de las maneras por las que sucede esto es una vía del estrés, una vía de estrés del retículo endoplásmico. Cuando el retículo endoplásmico produce mucha cantidad de proteína, ¿sí?, se activan vías que tratan de disminuir la misma, porque la célula sensa que como que algo no anda bien, y si no puede llegar a evitar este mecanismo de estrés del retículo, puede llegar a generarse apoptosis, autofagia, y esto contribuye también a la muerte de las células beta. Importante, la hiperglicemia promueve las especies reactivas del oxígeno, como veíamos, y esto también activa la vía del estrés, y los ácidos grasos libres también aumentan el estrés. Recordemos que los ácidos grasos libres, además de generar la resistencia a la insulina, ¿sí?, aumentan la toxicidad en la célula beta, ¿sí?, aumentan el diacilglicerol, aumentan el estrés oxidativo, aumentan el estrés del retículo endoplásmico, y todo esto termina dañando complementariamente las células beta. O sea que la obesidad, recuerden que no solo genera la resistencia a la insulina, también potencia el daño a nivel de la célula beta y su función. Y otra de las cosas, en medio de todo este caos que daña a las células beta y contribuye a su claudicación, es la acumulación de péptido amiloide, ¿sí? Estos péptidos son péptidos que se almacenan y se secretan junto con la insulina, regularían su secreción y tendrán un rol en la inhibición del vaciamiento gástrico. Y el amiloide es el depósito patológico de estos péptidos en las células beta pancreáticas. Es altamente tóxico, altera la síntesis y la secreción de la insulina y contribuye y favorece la inflamación y la apoptosis de la célula beta. Por último, las dietas ricas en grasas también son inflamatorias, no solo van a contribuir generando la obesidad,
sino que además las dietas hiperglicémicas y ricas en ácidos grasos promueven la inflamación y la activación inmunitaria, y eso promueve, como veíamos hoy, a la resistencia a la insulina y a la diabetes, pero también genera cambios en la microbiota intestinal, y todo eso contribuye a la obesidad y a la diabetes, altera la barrera intestinal, y eso puede alterar la absorción. Y bueno, es importante tener en cuenta entonces por qué la dieta se asocia justamente con el riesgo de diabetes. Y por último, el sedentarismo. El ejercicio es fundamental, es un gran insulino sensibilizador, y como podemos ver acá, la ausencia de ejercicio, el sedentarismo, aumenta la disfuncionalidad del tejido adiposo, aumenta la grasa visceral, ¿sí? Aumenta el tejido adiposo proinflamatorio y la liberación de citoquinas que generan un estado inflamatorio sistémico y por ende resistencia a la insulina y por ende diabetes, mayor riesgo de diabetes y alteración de la célula beta. Y por el contrario, el ejercicio aumenta la masa muscular y a nivel muscular se mejora la homeostasis de la glucosa, mejora la alteración, la función endotelial, el relax arterial, la función miocárdica, etc. Por lo que Alan, pobrecito, que además de todo era sedentario, todo eso contribuía a que se vaya dando todo lo que veíamos analizando. Entonces, vuelvo a la primera diapo para finalizar, y recordemos entonces que en los sujetos obesos, la resistencia a la insulina es uno de los puntapiés en el desarrollo de la diabetes, ¿sí? Esta resistencia a la insulina, que como vimos estaba generada en parte por la liberación de ácidos grasos libres del tejido adiposo de los obesos, ¿sí? Que aumentaba el acilglicerol a nivel muscular y hepático, y eso producía justamente la disminución del GLUT4 y por ende la disminución de la entrada de la glucosa y por ende la hiperglicemia, y todo eso inicialmente estimulaba las células beta pancreáticas para que comenzaran a producir más insulina, y esa hiperinsulinemia en inicio podía revertir el rol de la resistencia a la insulina y por ende no aumentar la glicemia en sangre, ¿sí? Pero todo esto ya sea por la lipotoxicidad, la glucotoxicidad, el estrés del retículo endoplásmico hiperproductor de insulina, el aumento de las especies reactivas del oxígeno y el estrés prooxidativo, ¿sí? Todo eso termina haciendo claudicar a la célula beta. La disminución de la función de las células beta y la disminución de la masa de células beta que está disminuida, todo eso termina generando justamente que haya una disminución en la insulinemia y por ende el aumento de la glucosa y por ende el desarrollo de diabetes. Vamos a ver que todo eso está muy relacionado con las complicaciones de la diabetes, pero todo eso lo vamos a terminar de analizar mañana cuando nos reunamos en la clase presencial. Bueno, nos vemos.